Hola amigos, este es el cuarto camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Hola queridos amigos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con las lecturas del segundo tomo del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Lo pueden encontrar en las, en las librerías esotéricas. Está en la editorial Kier. Y bueno, vamos a empezar a leer un comentario bastante largo, amigos. Quizás lo dividamos en 2. Pero bueno, vamos a ver ahorita hasta dónde llegamos. En la página 212, comentario sobre la memoria. En una ocasión, el señor Gottlieb dijo exactamente refiriéndose al primer choque consciente: el hombre ha de recordarse a sí mismo y ha nacido para hacerlo así. Si me preguntan de qué trata el trabajo en esta etapa, trata del recuerdo de sí, que debe ser producido naturalmente. Es una lástima que aun cuando las gentes empiecen a comprender qué significa el recuerdo de sí, olvidan recordarse a sí mismas. Es necesario crearse una memoria para el recuerdo de sí, y por esta razón es preciso tener muchos despertadores para que nos despierten. Aun cuando las gentes desean recordarse a sí mismas, olvidan recordar que tienen que recordarse a sí mismas. En otra oportunidad, Ouspensky habló de las diferentes clases de memoria que tenemos y al comienzo de su enseñanza nos explicó que es preciso observar las diferentes clases de memoria en nosotros mismos. Dijo que cada centro, cada parte de un centro y cada subdivisión de un centro tenía su propia clase de memoria. Esto quería decir que cada yo tenía su propia memoria, porque los yoes están dispuestos en cierto orden y viven en esas diferentes partes de los centros. Tenemos, por ejemplo, memorias muy triviales que en realidad pertenecen a las pequeñas partes de los centros. Recordamos, por ejemplo, cómo en una oportunidad hemos perdido el ómnibus o un tren, aunque haya pasado mucho tiempo. Ahora bien, el señor Ouspensky dijo que todas las memorias son necesarias, pero habló sobre la educación de la memoria, diciendo que si solo pudiéramos recordar las cosas sin importancia, no podríamos recordar las cosas importantes, y que si siempre viviéramos en los pequeños yoes, no podríamos, por ejemplo, recordar el trabajo. Dijo que cada parte de un centro es útil excepto la parte negativa del centro emocional. Voy a volver a leer esto, amigos. Dijo que cada parte de un centro es útil excepto la parte negativa del centro emocional. Agregó que la parte negativa del centro emocional está dividida desdichadamente en partes menores y en partes mayores, tal como las otras partes de un centro. La parte mayor o más interna de la parte negativa del centro emocional es capaz de recordar los insultos durante toda la vida de una persona. Voy a volver a leer esto, amigos. La parte mayor o más interna de la parte negativa del centro emocional es capaz de recordar los insultos durante toda la vida de una persona. Esta no es una memoria trivial, por el contrario, las emociones negativas tan profundas hacen que un hombre espere durante años la oportunidad de vengarse. La razón por la cual es tan persistente es que está en los yoes mayores, que pertenecen a las partes negativas del centro emocional. Los pequeños yoes olvidan, los grandes yoes recuerdan más persistentemente. Algunas personas tienen una memoria negativa tan profundamente asentada que destruye su vida. Voy a volver a leer, amigos. Algunas personas tienen una memoria negativa tan profundamente asentada que destruye su vida. Habrán conocido a gentes que dicen que nunca olvidan ni perdonan. Es curioso cómo se enorgullecen de decir tal cosa, pero es lo mismo que si tuvieran una profunda úlcera que siempre las mantiene oprimidos y les impide toda nueva manera de pensar y sentir.
Dejaremos de hablar ahora sobre las formas desagradables de la memoria que llenan nuestra vida. Reflexionemos sobre las diferentes clases de memoria de cuya evidencia no cabe dudar, ya que cada centro y cada parte de un centro y cada subdivisión de un centro tiene una diferente clase de memoria. Es de esperar que en la vida podremos observar diferentes clases de memoria. Por ejemplo, algunas personas tienen buena memoria para la música de las canciones, pero no pueden recordar las palabras de una canción, mientras que otras personas pueden recordar las palabras, pero no el aire. Aquí hay obviamente dos diferentes clases de memoria. Además, algunas personas suelen recordar las tonadas comunes y otras pueden recordar óperas enteras. Aquí nuevamente tenemos diferentes memorias de las cuales cabe decir que aquellos que recuerdan las canciones ordinarias recuerdan con una pequeña parte de un centro y aquellos que recuerdan óperas enteras recuerdan con una mayor parte. Por lo demás, algunas personas suelen recordar muy bien las cifras impersonales o personalmente. Recuerdan cosas impersonales como la deuda nacional o más personalmente la tasa de interés de alguna inversión o aún más personalmente el precio del boleto para ir a algún lugar. Imaginan las cosas con cifras y calculan. Esta es una memoria muy diferente del cálculo matemático o de las altas matemáticas. Están conectadas unas con otras, pero las matemáticas están ubicadas en la parte superior del centro. La capacidad de pensar en cifras puede ser situada en el centro formatorio, pero la capacidad de las matemáticas es preciso ubicarla por lo menos en la parte emocional del centro intelectual, y la capacidad para las matemáticas superiores probablemente en la parte intelectual del centro intelectual. Recordaremos después lo que se ha dicho acerca de las diferentes partes de los centros y sus subdivisiones. Ahora bien, algunas personas tienen una muy buena memoria para los rostros, sin que esté ligado a ello probablemente nombre alguno, pero por otra parte, ciertas personas suelen recordar muy bien los nombres. Se puede tener muy buena memoria de todo lo que ha sucedido en la vida, pero solo con relación a los eventos exteriores, mientras que otras personas no tienen esta memoria muy clara, pero recuerdan sus estados psicológicos, cómo se sintieron, qué pensaron. Algunas personas no pueden recordar un libro, pero recuerdan las ideas contenidas en él. A veces hay formas de memoria muy desarrolladas, como se ve en los niños prodigios, que suelen recordar, por ejemplo, toda la columna de un diario que se les leyó una vez, o que tienen una extraordinaria memoria para las fechas históricas. En términos generales, una memoria prodigiosa de esta clase limitada es una mala señal porque proviene del precoz desarrollo de una pequeña parte de un centro a expensas del desarrollo de todas las otras partes. Hay muchos ejemplos de diferentes clases de memoria, pero es imposible mencionarlo aquí, aunque les aconsejo que examinen en qué aspectos es buena o mala su memoria. Todas las memorias tienen su función. Lo importante es comprender que esas clases diferentes de memoria tienen diferentes cualidades. El señor Ouspensky dijo una vez que algunas personas gustaban de ser distraídas, como aquel profesor que siempre olvidaba su paraguas. Se refería a la idea del hombre equilibrado, en quien todos los centros trabajan igualmente, esto es, el hombre que no es parcial ni unilateral. Dijo que era necesario, si dicho profesor llegara a venir al trabajo, que no se olvidara de su paraguas, pues significaba que le faltaba algo. Ahora bien, es preciso comprender primeramente que hay diferentes clases de memoria y que debemos ser capaces de recurrir a ellas en caso necesario. Por ejemplo, en este instante tal vez no recuerde muchas cosas, pero debo ser capaz de recordarlas cuando tenga necesidad de ellas. Quiero decir algo que quizá no comprendan sobre la memoria. La memoria no siempre quiere decir que se recuerde todo, tal como tomar el ómnibus, asar un ave, sumar números, manejar un coche, lo que se llevó el año pasado o lo que se aprendió en la escuela. La memoria es algo a lo cual recurrimos en el momento apropiado. Un hombre con buena memoria significa un hombre que tiene buena memoria disponible a la cual puede recurrir a su debido tiempo. No quiere decir un hombre capaz de recordar todo al mismo tiempo.
En este momento, por ejemplo, no uso mi memoria, no recuerdo nada. Si algún pequeño yo papagayo dice no recuerda nada, y lo extraordinario es que tantos pequeños yoes mecánicos nos tienen de este modo, es preciso aprender a no prestarle atención. La atención siempre significa el empleo de la fuerza. Por esta razón, la memoria puede ser comparada a una gran biblioteca, o para emplear una expresión del trabajo, a un gran número de rollos de fonógrafo, todos ordenados de cierto modo. Nuestros centros están llenos de rollos de fonógrafo de toda clase, y cuando recordamos, uno de ellos gira y nos habla. En esta biblioteca de rollos de fonógrafos o libros, un hombre dotado de buena memoria sabe en qué sección puede encontrar lo que desea. Todos conocen ese estado en que se siente uno cuando quiere recordar algo pero le es imposible momentáneamente. Esto quiere decir que es preciso encontrar la entrada de la biblioteca e ir a la sección correcta y al piso correcto, porque la memoria está en diferentes pisos. Esto es, hay una memoria superior y una memoria inferior. Así, la memoria que se asemeja generalmente a una biblioteca, esta biblioteca está dividida en muchos pisos y secciones. Un hombre dotado de buena memoria conoce en qué sección, en qué piso puede encontrar el libro que desea. Quizá le tome algún tiempo, pero si ha percibido sus impresiones hasta cierto punto conscientemente, será capaz de encontrar el libro que eventualmente necesita. En cambio, si ha recibido sus impresiones mecánicamente, esto es, sin ningún interés ni afecto, no será capaz de encontrar lo que busca en esa biblioteca por más que ésta se encuentre bien ordenada. Su biblioteca está ordenada, pero él es desordenado en lo que concierne a la biblioteca. Así como todos sus centros y partes de centros ya están allí y fueren colocados en un orden correcto, así toda su vida está registrada y organizada en él en un orden correcto, pero no está en contacto con ella. En el momento de la muerte, a veces recordamos todo, vemos todo, conocemos todo, vemos todo lo que ha resultado de ello. Está todo allí en el cuerpo-tiempo. Asimismo, cuando tenemos momentos de despertar, discernimos cómo las cosas están correctamente ordenadas y cómo nos identificamos equivocadamente con ciertas cosas que carecen de importancia. A no ser que las cosas estuvieran correctamente ordenadas, no podríamos verlo, no conoceríamos que las hemos ordenado equivocadamente. Voy a repetir esto, amigos. No conoceríamos que las hemos ordenado equivocadamente. Pero no hablamos de la gran memoria, de la memoria plenamente consciente, de este libro de vida que es abierto en el momento de la muerte. Cuando es abierto, en él todo está ordenado correctamente y según él seremos juzgados por nosotros mismos. Ocupémonos ahora de la memoria emocional. Como es sabido, la memoria emocional puede dividirse en la memoria que pertenece a la parte negativa y la que pertenece a la parte no negativa del centro emocional. Muchas veces pensé que este es uno de los más sorprendentes ejemplos de diferentes clases de memoria. Cuando somos negativos hacia una persona, es extraordinario cómo las cosas desagradables y aparentemente olvidadas desde hace mucho tiempo se presentan en la esfera de nuestra conciencia y desean escapar a través de nuestra boca. Aún cosas a las que creíamos terminadas y olvidadas desde hace muchísimo tiempo. Por otra parte, cuando recobramos nuestra sensatez, no podemos comprender cómo nos hemos comportado de tal manera. Estamos embargados por sentimientos contradictorios que muchas veces toman una forma estúpidamente exagerada y se expresan en un sentimiento muy inútil, el que, desde luego, hace que sea mucho más fácil ser negativo otra vez, porque creemos habernos justificado a nosotros mismos. Es solo la falsa personalidad la que se justifica a sí misma. El único remedio para esta situación es ver las mismas cosas en uno mismo, esto es, a través del conocimiento de sí, o reunir todo lo que se conoce acerca del buen lado de una persona y confrontar los propios sentimientos negativos con ello. Al parecer, siempre vemos a las personas de una manera o de otra,
y esto ocurre hasta con la gente que imagina ser muy tolerante. Las dos clases de memoria en el centro emocional deberían ser un tema de continuas experiencias conscientes para todos ustedes. Voy a repetir. Las dos clases de memoria en el centro emocional deberían ser un tema de continuas experiencias conscientes para todos ustedes. Nunca hay que creer en los estados negativos y sus memorias, porque están siempre equivocados, son parciales, y es menester recordar a sí mismo que tales memorias, si llegan a ser activas y dominan a un hombre, destruyen su desarrollo, porque nadie puede desarrollarse por medio de las emociones negativas y sus memorias. Es preciso descartarlas sin discusión ninguna. Voy a volver a leer esto, amigos, qué importante. Es preciso descartarlas sin discusión ninguna, del mismo modo que se desecha una cosa que huele mal. Esta purificación del centro emocional y sus memorias es muy difícil y exige mucho tiempo, pero si uno mantiene claramente las ideas del trabajo ante sí y recuerda que las emociones negativas solo dan origen a emociones negativas, si recuerda que la violencia solo puede crear una nueva violencia, si recuerda que nada real puede crecer en las partes negativas del centro emocional, excepto mentiras y falsedad, si recuerda que nadie puede alcanzar ni siquiera un vestigio del yo real mientras esté emponzoñado, lleno de odio, autocompasión y depresión, entonces, quizá muy gradualmente, teniendo presentes todas estas cosas, como también la idea integral del trabajo, será capaz de abreviar sus estados negativos. Esa suciedad debe ser eliminada antes de que el cambio de la mente se haga posible. Voy a volver a leer, amigos. Esa suciedad debe ser eliminada antes de que el cambio de mente se haga posible. Pero primeramente es preciso observar los propios estados negativos. Encontrará muchas gentes que le aseguran que nunca son negativas y aún otras que se pasan la vida gozando plenamente de sus emociones negativas. Les recordaré lo que el señor Ouspensky dijo una vez sobre las emociones negativas. Hablaba de las falsas escuelas en que se dan reglas imposibles de observar. Dijo exactamente: es muy fácil decir en una escuela que la gente no tiene derecho a ser negativa, aunque se acepte que el hombre puede actuar lo mismo. Un hombre que bajo cualquier circunstancia no se vuelve negativo es ya un hombre consciente. Lo que les digo es esto: tienen derecho a no ser negativos. Ahora bien, si se es estúpidamente sincero y se expresa simplemente los pensamientos y sentimientos negativos en todas las situaciones, no se es un hombre ladino. Siempre cabe la posibilidad de sumergirse en cualquier situación con todas las maneras comunes y negativas de tomarla. Lo que tenemos que aprender en el trabajo es a tomar las situaciones de un modo más consciente para atravesarlas sin identificarnos completamente con ellas. Como es sabido, nos identificamos muy fácilmente con nuestros estados negativos. Aquí tenemos que recordarnos a nosotros mismos, tenemos que recordar lo que el trabajo nos enseña. Debemos empeñarnos en no reaccionar mecánicamente y a pensar en lo que significa ser más inteligentemente sincero. Para ser inteligentemente sincero, es menester ser sincero en nuestra comprensión del trabajo. Esto puede ayudarnos mucho y es ahí donde la memoria es conscientemente aplicada. Es preciso que me recuerde a mí mismo en esta situación. Este es un ejemplo del trabajo sobre sí. No es la misma cosa que ser cauto o precavido en el sentido de la vida corriente. Tiene su origen muy distinto. Ser cauto en el sentido de la vida es proseguir con la mecanicidad. Se es mecánicamente cauto, pero el ejemplo anterior se refiere a obrar conscientemente contra la propia mecanicidad, contra uno mismo. Fijemos ahora nuestra atención en la memoria del centro motor. Aquí descansa toda clase de memorias extraordinarias,
memoria para caminar, para patinar, para escribir, para hablar, para conservar el equilibrio, para andar en bicicleta, para comer, para coser, para tejer, para hacer todo cuanto es preciso hacer con las manos y los pies. Estas memorias son adquiridas aunque se nace con algunas, tal como la memoria para mamar. El trabajo nos enseña que los centros nacen en blanco como suave cera y la vida imprime en ellos sus impresiones. La gran excepción es, claro está, el centro instintivo, que está plenamente desarrollado al nacer. De otro modo, la digestión, etc., tendrían que aprenderse. El centro instintivo se ocupa del trabajo interior del organismo y es en sí la representación del cosmos de la vida orgánica en el hombre, o lo que se llama ordinariamente naturaleza. La habilidad de ese centro está más allá de toda ponderación. Es, por ejemplo, 10,000 veces mejor químico que cualquier químico o fisiólogo. Sin ese punto de partida, el hombre no podría existir en la Tierra. Primeramente le es dado el centro instintivo y luego es reducido desarrollo del centro motor. No es esta toda la verdad, sin embargo, porque le fueron dados centros superiores plenamente desarrollados que siempre están trabajando en él, aunque él no esté en contacto con ellos. Representan cosmos superiores en el hombre. Aquí lo vamos a dejar, amigos, porque este comentario es bastante largo. Entonces, ¿qué les parece si aquí vamos a dejar este comentario, que es muy, muy, muy interesante? Ahorita estuve hablando principalmente de todo lo que es la memoria en los diferentes centros que tenemos, que cada centro se divide en 3 centros, ¿no? El intelectual, el emocional y el motor se dividen a su vez siempre en intelectual, emocional y motor. Entonces aquí primordialmente, amigos, es bien bonito, bien interesante. Yo creo que es bien iluminador el que nosotros sepamos que hay partes de nuestra memoria emocional que son negativas y que pueden estar acumulando esos vestigios de desagrado de lo que nos pasó en algún punto, de odio hacia alguna persona, de rencores hacia algún pariente o hacia alguna amistad, que ahí están, amigos, que ahí están aferrándose a saltar en cualquier momento, guardados en ese lugar especial de nuestra biblioteca, como dicen aquí. Cuando la necesitamos, inmediatamente la sacamos y aflora en nosotros nuevamente ese rencor, ese odio, ese agravio personal que no olvidamos, así pasen y pasen y pasen y pasen y pasen los años, y que aquí nos están diciendo que logran hacer muchas veces de toda la vida de una persona un eterno sufrimiento. ¿Por qué, amigos? Pues porque mientras mantengamos ese odio, ese rencor, esa memoria de que ese agravio nos fue hecho o que juzgamos nosotros que así fue hecho, no vamos a poder avanzar, al menos si queremos hacer este camino. Por eso este camino está tan vinculado a la parte de la fe, ¿no? A la parte de la fe que nosotros le demos a este trabajo. Porque si este trabajo te está diciendo vamos a depurarnos, vamos a dejar a un lado las emociones negativas, entonces lo que procede, si es que tenemos esa capacidad, es subir las escaleras de ese segundo o primer piso de la biblioteca, agarrar todos esos libros de nuestra memoria que contienen todos esos agravios e irlos mentalmente a quemar, ¿sí? Para que ya no existan en nuestra memoria, para que podamos de verdad perdonar todas esas cosas del pasado que ya ni caso tiene, amigos. No tiene ningún caso reservarnos todas esas cosas para sacarlas nuevamente en un momento de agravio con la persona adecuada o con la persona que hace muchos años que tenemos ahí encerrada en nuestro corazón y agraviarla y volverle a recordar todo lo que nos pasó. Porque hay que comprender que esas personas, ya sean amigos, ya sean exesposos, ya sean parientes,
ya sean lo que sea, son mecánicas. Y que si tú juzgaste que en algún momento te hicieron algún agravio, es porque estaban poseídas por una emoción o un pensamiento negativo. Y que así estamos en la vida, todos dormidos. Entonces, tener la gran capacidad del perdón, de dejarlo ir, de decir ya. Y en un momento dado a tomarlo como algo que te hizo crecer. Si es que para ti eso tiene valor, pues son experiencias que nos hacen fuertes, que nos hicieron a lo mejor encontrar este camino, o querer ser una mejor persona, o preguntarnos por qué estoy sintiendo esto. Todo hay que agradecerlo, amigos. Entonces creo que es bien interesante saber que tenemos el poder de limpiar todas esas emociones y esas memorias que tenemos ahí constantes y no las dejamos ir porque creemos que forman parte de nuestro acervo emocional y que en un momento dado las vamos a necesitar. Y a lo mejor estamos esperando el momento de vengarnos de tal o cual situación o de tal o cual persona. Pues sí, como dicen aquí, es algo podrido, es algo que nos está haciendo daño y que nos va a seguir haciendo daño mientras más lo conservemos ahí, en esa parte de la memoria, para sacarlo, para regodearnos en él o para volvernos a martirizar. Ay, me hicieron esto, qué desgraciada soy, porque esta persona me hizo esto y por eso yo nunca jamás pude progresar en mi vida. Latigazos y latigazos que nos están limitando a ser felices, a avanzar en la vida. Pues gracias, amigos, por acompañarme. Nos vamos a ver muy pronto para continuar con este comentario. Gracias.